Bueno, creo que vamos a ir iniciando, entonces, muy buen día para todos. Mi nombre es Gelber Pardo, médico administrativo de la cohorte de psoriasis, líder del programa educativo, y pues es un placer el día de hoy continuar con estas sesiones educativas que se han planteado para el equipo de IPS especializada, para los médicos, para los químicos, para las enfermeras. Y pues que mejor que de la mano de la doctora Alejandra de Subiría, que nos acompañó el día viernes, y el día de hoy, pues con un tema bastante interesante para el equipo de la cohorte, pero creo que para todos los presentes, ya que pues las comorbilidades metabólicas frecuentemente no se asocian, ¿cierto?, a la psoriasis, porque se cree que psoriasis solo es piel, pero que cuando ya vimos el día viernes con la doctora que hay un compromiso claramente multisistémico, pues ahí es donde claramente se empieza a visualizar que sí hay, pueden llegar a haber otras afectaciones realmente importantes que pueden llegar a descompensar la psoriasis. Por tal razón, pues quisiera dar algunos datos antes de iniciar a la doctora y al equipo. Actualmente en la cohorte, pues alrededor del 70%, 75% de la población cursa con sobrepeso y obesidad. ¿Sí? Ese es un dato bastante interesante porque es un dato sobre el cual pues trabaja nuestra nutricionista, y es un indicador que subió exponencialmente durante pandemia, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto ha llevado a que varias de esas comorbilidades, sobre todo de tipo cardiometabólicas, pues se descompensen. Y actualmente también el 50% de la población pues cursa con comorbilidades de tipo síndrome metabólico, ¿sí? Con una configuración de síndrome metabólico. Entonces, pues bastante oportuna la intervención del día de hoy de la doctora Alejandra de Subiría, médico internista, líder de Novartis, que nos acompaña el día de hoy nuevamente en este proceso de capacitaciones. Así que, doctora Alejandra, bienvenida. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros y por compartir pues ese conocimiento tan valioso. Muchas gracias, doctor Pardo, y bueno, y gracias por ese contexto tan importante que nos dio antes de empezar la revisión de este tema de psoriasis y comorbilidades metabólicas. Voy a empezar entonces a proyectar. Me cuentan pues, si se ve bien. ¿Se ve bien, Doc, o no se ve pantalla completa? Por ahora, ahí no se ve pantalla completa, doctora. Ahí se Ok. ve la siguiente, la que cuando se va a compartir la siguiente. Y ahora, Doc, Eh, Permíteme un segundo. Ya, ahora sí. Perfecto. perfecto. Perdón, voy a minimizar esto. Bueno, pues buenos días a todos nuevamente. Muchísimas gracias por conectarse a esta segunda sesión académica del bloque de psoriasis. En la mañana de hoy la idea es hablar un poco sobre cómo se asocia la psoriasis con esas comorbilidades metabólicas y, como mencionaba el doctor, también hablar en detalle un poquito más de cuáles son de verdad esas comorbilidades metabólicas asociadas con la enfermedad y entender un poco el porqué y algunas recomendaciones. Sé que la vez pasada hablamos de nutrición. En esta oportunidad espero poder responder algunos de los comentarios que se hicieron la vez pasada y de las preguntas que se hicieron con respecto a la parte nutricional. Las vamos a ver también un poco como hacia el final de esta presentación de la mañana de hoy. Entonces, bueno, eh, como les comentaba la vez pasada, y este es el disclaimer que damos antes de empezar cualquier presentación, esto es un material que es para uso con profesionales de la salud, que no va a ser, a pesar de que yo soy de Novartis, no va a ser para nada ni promocional, ni en lenguaje, ni en apariencia, ni en intención. Y todo lo que vamos a discutir va a estar basado en evidencia científica públicamente disponible al momento de esta presentación. Entonces, bueno, la vez pasada arrancamos con una de estas diapositivas hablando de psoriasis y hablando como del contexto de la enfermedad. Y bueno, y lo que mencionamos la vez pasada era que definitivamente la enfermedad psoriásica se va a asociar con un espectro amplio de comorbilidades clínicas,
donde las de tipo cardiometabólico, compuestas por hipertensión arterial, obesidad, diabetes mellitus, dislipidemia y por supuesto enfermedad cardíaca isquémica o cardiocerebrovascular isquémica, van a estar presentes en un porcentaje alto de estos pacientes. Pero además también hablábamos que además de estas comorbilidades de tipo cardiometabólico, pues no debemos olvidar que los pacientes con psoriasis pueden presentar otras enfermedades autoinmunes, más o menos el 1% asociarse a enfermedad inflamatoria intestinal. Y por supuesto, esto va a producir, o la enfermedad va a producir un impacto en la calidad de vida de los pacientes y también los va a predisponer a con mayor frecuencia hacer trastornos psiquiátricos de tipo, sobre todo depresión y ansiedad. Y se dice que los síntomas de depresión se pueden encontrar en más del 25% de los pacientes con psoriasis. Pero en la mañana de hoy nos vamos a enfocar entonces en hablar de hipertensión arterial, en hablar de obesidad, diabetes, dislipidemia y por supuesto toda esta parte de enfermedad cardiovascular y el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes con psoriasis. La vez pasada también hablamos de la fisiopatología de la psoriasis y aquí un poco es como para recordar rápidamente esa fisiopatología y además de para recordar rápidamente esa fisiopatología para empezar a hacer ese puente con todo lo que causa la enfermedad cardiovascular. Y lo que vamos a ver es que tenemos una injuria de la epidermis y esta injuria de la epidermis, perdón, tenemos una injuria de la epidermis y esta injuria de la epidermis va a hacer que los queratinocitos liberen sustancias o péptidos antimicrobianos como el LL37, que se va a poder unir a fragmentos de ADN o de RNA de manera localizada, formar un complejo y esto es lo que va a ser sensado o captado por esa célula dendrítica plasmocitoide de manera localizada como un antígeno para ir a presentárselo en el ganglio linfático a las células TH naive. Vamos a ver también que por otro lado, al presentárselo a estas células TH naive, va a haber una diferenciación y por supuesto en presencia de la interleuquina 23 hacia la vía TH17. Y esa vía TH17 pues va a ir a secretar interleuquina 17A, que va a ir a actuar sobre el receptor y va a promover adicionalmente un reclutamiento de neutrófilos, alteraciones de la diferenciación de los queratinocitos, que son una de las células claves en la fisiopatología de la psoriasis, y proliferación, por supuesto, también de esos queratinocitos. Y resulta que lo que se ha visto es que no solo se produce la familia de las interleuquinas 17A y de la interleuquina 23, sino que también va a haber presencia en grandes cantidades, tanto de manera localizada como sistémica, de citoquinas de la vía TH1 como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6. ¿Y qué sucede? Sucede que entonces en los pacientes que tienen una psoriasis no controlada, esa liberación de citoquinas proinflamatorias de la piel afectada, de la piel con lesiones, va a producir que de manera sistémica tengamos aumento de esas citoquinas. Vamos a ver cómo esa producción alta de citoquinas proinflamatorias va a estar directamente relacionada con que haya inflamación sistémica, pero también con que empiece a producirse resistencia a la insulina. Y de hecho hay varios estudios que comentan, bueno, ¿será que la obesidad predispone a los pacientes a hacer psoriasis o la psoriasis predispone a los pacientes a obesidad por esta inflamación sistémica? Vamos a ver también que estas citoquinas o este ambiente rico en citoquinas de manera sistémica va a llevar a que se produzca disfunción del endotelio. Y una vez hay disfunción del endotelio y se desestabiliza esa placa ateromatosa que tenemos al interior del endotelio vascular, pues vamos a ver que los pacientes van a estar propensos a desarrollar enfermedad cardiovascular. Y es aquí cuando sale un concepto de la marcha psoriásica. Y la marcha psoriásica hace alusión a esa clara correlación que existe entre la psoriasis, la inflamación sistémica y la presencia de resistencia a la insulina en los pacientes con psoriasis. Vamos a ver que en esa inflamación sistémica
no solo la piel, sino, por ejemplo, también en el caso de los pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, se ha visto que el tejido adiposo es capaz de secretar leptina, resistina, adipoquinas, aumentar la secreción de P-selectina, de PCR, y todas estas, digamos, sustancias proinflamatorias van a llevar que de manera periférica empiece a haber una resistencia a la acción de la insulina. Esa resistencia a la acción de la insulina va a llevar también, en conjunto con esta inflamación sistémica, a que se produzca una disfunción en el endotelio vascular y, como habíamos hablado, que finalmente se produzca la ateroesclerosis y que esto lleve a que los pacientes con psoriasis tengan mayor riesgo de hacer infarto, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, pues digamos que es súper importante hasta aquí ese concepto de la marcha psoriásica, que es básicamente esa relación que existe entre psoriasis y inflamación sistémica, resistencia a la insulina, que nos va a predisponer a ese paciente, en últimas, a desarrollar enfermedad cardio-cerebrovascular. Doc, usted comentó, doctor Pardo, usted comentó que un porcentaje muy alto de sus pacientes, el 75%, tienen sobrepeso y obesidad. De pronto también han notado o han visto en su cohorte mayor riesgo y mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular también en estos pacientes. Así O es, doctora. afortunadamente todavía no. Ujú. Así es, doctora. Digamos que no en un porcentaje importante, pero bueno, pues digamos que sí se puede considerar no importante, porque igual, pero sí alrededor de un 15% de nuestros pacientes han presentado infarto o accidente cerebrovascular. Sí, señora. Ok, bueno. Y bueno, y como mencionábamos ahorita, esa inflamación sistémica en la enfermedad psoriásica finalmente va a dar como resultado ese amplio espectro de manifestaciones clínicas y de comorbilidades que tienen los pacientes con psoriasis. Importante también mencionar que finalmente ese espectro de manifestaciones clínicas que lo vamos a ver, por ejemplo, reflejado en ese porcentaje incrementado de artritis psoriásica, en el compromiso ungular, como habíamos hablado la vez pasada, en la afectación del cuero cabelludo, de pronto en la afectación del esqueleto axial, en la afectación de las palmas y las plantas, o incluso en la afectación cutánea dada por las placas que tenga el paciente, vamos a ver que todo esto, en conjunto con las comorbilidades que ya describimos, pues se van a asociar a que el paciente también tenga dolor, tenga, por ejemplo, disminución de su movilidad, sea un paciente más sedentario y, por supuesto, tenga deterioro funcional que ustedes mejor que yo saben, pues finalmente lleva a que los desenlaces también clínicos de estos pacientes se vean afectados por estas otras variables y no sean realmente tan buenos en el futuro de los pacientes con psoriasis. Y bueno, ya para entrar a desglosar cada una de ellas, vamos a hablar rápidamente de enfermedad cardiovascular. Y aquí les traigo un estudio que fue publicado y tal vez fue uno de los primeros estudios publicados en pacientes con psoriasis, donde se evaluaba el riesgo de infarto. Esto fue una cohorte de pacientes entre los 20 y los 90 años y tuvieron, digamos que como objetivo, determinar precisamente ese riesgo de infarto del miocardio en pacientes con psoriasis. Vamos a ver que además dentro de este grupo de estudio tuvieron un brazo control, tuvieron unos pacientes con psoriasis leve y tuvieron unos pacientes con psoriasis severa. Vamos a ver que dentro de los controles en realidad fue una cantidad de pacientes importante. Se tuvieron 556.995 pacientes como controles. Se tuvo 127.139 pacientes con psoriasis leve y 3.337 pacientes con psoriasis severa. Se les hizo un seguimiento a 5,4 años en promedio a estos tres grupos de pacientes y lo que vamos a ver es que vale la pena pues resaltar. Aquí está marcado, por ejemplo, el porcentaje
de nuevos casos de infarto agudo del miocardio en los controles, en los pacientes con psoriasis leve y en los pacientes con psoriasis severa. Y fíjense ustedes que tanto el porcentaje de nuevos casos de infarto agudo del miocardio como la incidencia de nuevos casos de infarto por 1000 personas año fue mayor en los pacientes con psoriasis severa. Entonces, digamos que aquí también hay algo, digamos que importante de resaltar, y es que también la severidad, el poco control de la enfermedad, definitivamente hace que los niveles de citoquinas proinflamatorias estén más elevadas en la circulación sistémica y de manera sistémica, y esto va a hacer que los pacientes con psoriasis severa tengan mayor riesgo de presentar infarto. Y es que a través del tiempo también se ha visto que no solo tienen más riesgo de presentar infarto los pacientes con psoriasis moderada severa, sino que definitivamente esos pacientes van a vivir menos, tienen una expectativa de vida menor que los pacientes con psoriasis leve o incluso que los pacientes sin psoriasis. De hecho, hay algunos estudios que reportan que la expectativa de vida de los pacientes con psoriasis moderada grave se acorta incluso hasta en 6 años comparado con controles sanos. Y cuando uno va y mira esta revisión sistemática que fue publicada el año pasado, donde analizan como varias publicaciones para mirar esos factores de riesgo cardiovasculares y el riesgo que tienen los pacientes con psoriasis de presentarlo, en últimas vamos a ver que la hipertensión es más frecuente en los pacientes con psoriasis, la diabetes es más frecuente en los pacientes con psoriasis, sobre todo en aquellos con psoriasis severa, la obesidad es más frecuente en los pacientes con psoriasis, no solo leve, sino también severa. Hay mayor riesgo de hacer o de tener hipertensión, sobre todo sistólica, de tener alteraciones del perfil lipídico y, por supuesto, como vemos en estos últimos 4 de abajo, mayor riesgo de hacer síndrome metabólico también. Entonces, pues, súper importante, definitivamente nuestros pacientes con psoriasis moderada severa van a tener mayor riesgo de hacer infarto y además de tener mayor riesgo de hacer infarto, van a tener aumento de la incidencia de todas estas enfermedades que van a llevarlos a su vez como en ese loop de aumentarles el riesgo de hacer enfermedad cardiovascular, de no ayudarlos a mejorar su psoriasis y en últimas, que creo que es lo que más nos impacta a todos, de disminuirles la expectativa de vida a los pacientes con psoriasis. Y es aquí donde salen entonces estas recomendaciones de la guía, de la guía americana sobre qué tamizaje se le debe hacer a los pacientes en términos de enfermedad cardiovascular, qué tamizaje se les debe hacer a los pacientes con psoriasis y definitivamente la recomendación, igual lo vamos a desglosar más en las siguientes diapositivas, es que uno sí debería, sobre todo en los pacientes sobre los 40 años, hacerle por lo menos una vez al año una cuantificación objetiva mediante el uso de algún tipo de score para calcular riesgo cardiovascular en estos pacientes con psoriasis, sobre todo aquellos que tienen más del 10% del compromiso de la superficie de área corporal. Creo que hay una pregunta en el chat. Soy toda oídos, si se animan a abrir el micrófono y hacerla. Claro que sí, doctora. Soy Mónica, la nutricionista. ¿Cómo estás? Buenos días. Mónica, ¿cómo estás? Me Un gusto encantan volver tus a oírte. charlas. Estoy identificada. Doc, igual, yo no sé, uno siempre escucha todas las comorbilidades con factores de riesgo y te diría que en este caso, eso mismo que estás hablando para la psoriasis, son los mismos factores de riesgo de sobrepeso y obesidad. Y Totalmente, algunos totalmente, Mónica. pacientes, aparte de tener psoriasis, me hacen énfasis en la parte genética. Doctora, yo siempre he sido gorda, mi contextura es gruesa, entonces yo diría que esos factores de riesgo los enfocaría más hacia el tema del sobrepeso y de la obesidad y no de la psoriasis que esté manifestando. ¿Cómo vamos ahí? Fíjate que sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, tener sobrepeso y tener obesidad
por supuesto, le incrementa el riesgo a los pacientes de hacer enfermedad cardiovascular y bueno, y de tener dislipidemia, de hacer hipertensión, de hacer diabetes mellitus tipo 2, totalmente de acuerdo. Pero sí digamos que se ha visto que, dado que la obesidad también es un estado inflamatorio y la psoriasis, hígado graso, de acuerdo, Mónica, total, el hígado graso también está incluido dentro de la psoriasis como un factor, como otra de las comorbilidades que pueden tener los pacientes y lo mismo, lo que tú decías, se asocia con obesidad y también con sobrepeso. Pero digamos que aquí un poco mi punto también es que tener una condición autoinmune, tener una condición de inflamación no controlada, también ayuda a perpetuar aumentarles el riesgo a los pacientes con psoriasis de hacer estas comorbilidades. Y digamos que ahí podríamos quitar el hecho de que tengan sobrepeso o que tengan obesidad. Sé que en su corte es muy frecuente, pero digamos que incluso un paciente no en sobrepeso, sin obesidad, pero con una psoriasis moderada grave que no ha sido controlada, y que tenga más del 10% de la superficie área corporal involucrada, ese paciente también tenemos que tenerlo en el radar porque también puede tener aumento o tiene aumento de riesgo cardiovascular y de desarrollo de estas comorbilidades, esa inflamación sistémica descontrolada, particularmente en ese paciente. De hecho, como vamos a ver más adelante, independientemente del peso y cuando uno mira las enfermedades autoinmunes, y de hecho no solo aplica para la psoriasis, sino también de pronto para sus pacientes reumatológicos con otras condiciones crónicas autoinmunes, vamos a ver que la recomendación a nivel mundial es que por el hecho de que el paciente tenga una condición inflamatoria sistémica autoinmune, uno debería, a lo que le da el cálculo del riesgo cardiovascular a 10 años, multiplicarle un factor de 1.5. Porque de manera independiente, como decíamos, se ha visto que aumenta solamente tener esa inflamación descontrolada, aumenta el riesgo también de sobrepeso y obesidad. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, Mónica. Por eso yo decía al principio que no se sabe también bien qué lleva a una cosa y a la otra y cómo están finalmente relacionadas, si de pronto es que el paciente obeso porque también está en un estado inflamatorio, eso lo va a predisponer en el paciente con susceptibilidad genética a desarrollar psoriasis, o si es la psoriasis la que va primero y en ese paciente también se desarrolla sobrepeso y obesidad. Pero definitivamente, digamos que por eso también arranqué con la parte del concepto de marcha psoriásica, para que sí se lleven como muy claro que igual las enfermedades autoinmunes e inflamatorias, por la inflamación, aumentan el riesgo de todas estas comorbilidades. Gracias, Doc. Bueno, y hablando un poquito de síndrome metabólico, y aquí Mónica me puede corregir y apoyar en toda esta parte de cómo se define síndrome metabólico. Realmente síndrome metabólico es un, es un concepto que surgió en los 90 y que ha venido incluso sufriendo diferentes cambios en su definición, pero típicamente hace alusión a cuatro cosas. Hace alusión a que el paciente pueda tener hipertensión o se encuentre en manejo también para hipertensión arterial, que el paciente tenga diabetes mellitus o tenga una hiperglicemia en ayunas definida como una glicemia por encima de 100 miligramos sobre decilitro o se encuentre tomando o siendo tratado para una diabetes. El componente de dislipidemia, que está definido como un nivel de triglicéridos por encima de 150 miligramos por decilitro o unos niveles de HDL que van a tener un punto de corte diferente en los hombres y en las mujeres. Vamos a ver que en los hombres menor de 40 miligramos por decilitro, en las mujeres por debajo de 50 miligramos por decilitro. Y lo otro es la parte de la circunferencia abdominal o el perímetro abdominal, que también el perímetro abdominal tenemos que enfocarnos, digamos, de acuerdo a donde nosotros estemos. Va a ser diferente, uno va a encontrar diferentes puntos de corte para Estados Unidos, para población asiática, para población europea. Lo que está descrito es que para las mujeres por encima de 88 centímetros de perímetro abdominal se habla que hay obesidad central, para los hombres por encima de 102.
No sé si estos son los valores que ustedes están manejando, Mónica, que tú manejas en la Me lo parte. subieron, Doc, me lo ¿Subieron? subieron. Tenía parámetros de mujeres hasta 80 y hombres 90. Me lo Ok, subieron, pero hasta mejor, doctora, hasta mejor. Vamos, yo Le vamos, sé. vamos, damos niños. gabela de barriga a los hombres. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, Mónica, porque sí, tal vez estos datos son como para los pacientes americanos, que sabemos que son, que No, en no, Estados Unidos hay más, no. mayor prevalencia de obesidad. Diana, ¿vas a decir algo, Diana? O creo que alguien más tenía un comentario, No, creo que fue algo ¿no? del micrófono. Ah, Continúe. bueno, listo, listo, Doc. No, tranquilo, Doc. Bueno, y, y bueno, digamos que teniendo en mente qué es el síndrome metabólico, empezaron a salir también estudios que evaluaban esa prevalencia de síndrome metabólico en los pacientes con psoriasis. Les traigo uno que fue un estudio grande poblacional que se hizo en el Reino Unido y que tenía como objetivo evaluar la hipótesis que la severidad de la psoriasis, perdón, se relacionaba preciso con la prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, fíjense que aquí también estamos viendo que como hablábamos al principio, entre más severa la enfermedad, hay más inflamación sistémica, por así decirlo, descontrolada, y esto nos va de pronto a asociar con que los pacientes también tengan mayor riesgo de desarrollar comorbilidades metabólicas. En total se incluyeron 44.711 personas, 4.065 con psoriasis y 40.000 controles. Vamos a ver que también los estratificaron a los pacientes de acuerdo a ellos que tenían psoriasis leve, los que tenían psoriasis moderada y los que tenían psoriasis severa, basados en la superficie de área corporal comprometida, y se identificó que el síndrome metabólico estaba presente en general en todos los pacientes con psoriasis en un 34% versus en un 26% de los controles. Y fíjense la cantidad de pacientes de controles que tuvimos versus los pacientes con psoriasis. Y también se encontró que la severidad de la psoriasis sí iba a afectar la prevalencia de síndrome metabólico. Entonces, fíjense, en esos pacientes con psoriasis leve, que fueron 2.000 pacientes, el 32% tenía síndrome metabólico. En los pacientes con psoriasis moderada, es decir, con compromiso entre el 3 al 10% de la superficie de área corporal, tenían en un 36% síndrome metabólico, pero los pacientes con psoriasis severa, hasta en un 40%, tenían alguno de los componentes del síndrome metabólico, ya sea la obesidad, ya sea la hipertrigliceridemia, ya sea la hipertensión, ya sea la hiperglicemia. Entonces, fíjense que nuevamente la literatura nos apoya en que entre más severa la psoriasis, más posibilidad tienen nuestros pacientes de desarrollar estas comorbilidades. Y con respecto a la obesidad, y más adelante vamos a hablar un poquito más específico de recomendaciones de nutrición, de ejercicio y de consumo de licor, lo que nos está recomendando la guía americana es que los pacientes con psoriasis moderada severa deberían ser evaluados por lo menos una vez al año para obesidad. Se les debería tomar el peso, la estatura, el perímetro abdominal y, por supuesto, calcularles el índice de masa corporal. Y, por supuesto, también la otra recomendación es que para aquellos con obesidad clase 1, eh, pues por supuesto reciban como una atención, digamos, un poco diferente y un poco más especializada para su pérdida de peso. Yo sé que ustedes están súper organizados en la cohorte, pero me gustaría muchísimo preguntarles la parte de nutrición y la parte de todas estas medidas para hacer el tamizaje de sobrepeso y obesidad. Más o menos cada cuánto lo hacen, doctor Pardo, o lo Doctora, hacen pues, en todas las consultas. vale, pues lo ideal es que siempre que se tenga consulta presencial se realice, ¿sí? Bien sea o por nutricionista en sede o por el especialista, ¿sí? Para poder, digamos que, o sea, lo mínimo sería peso para poder hacer así el cálculo del índice de masa corporal y lo actualizando.
Digamos que la regularidad, lo que se tiene es más o menos 4 veces al año, una consulta presencial, pues, o una consulta regular por nutrición, y pues así básicamente por el resto de áreas, por médico líder, por el médico general o por médico especialista. Entonces, en cualquiera de esas consultas podemos tener actualización de este peso, y pues así, pues, poderlo tomar. Con esto que pasó, sucedió la pandemia, pues claro, Mónica nos podrá ahondar un poquito más en el tema, pero claro, es básicamente confiar en lo que el paciente nos decía, ¿no? No, sí, yo pues tomé el peso y el peso está en tanto, ¿no? Entonces aumento tanto, bajo tanto, y así durante un tiempo, hasta que pues ya se han venido como medio normalizando la situación y ya se ha venido pues retornando nuevamente a presencialidad. Los especialistas ya nuevamente pues apenas tienen su consulta, toman peso y así pues tienen datos poco más fiables, sí. Claro, totalmente de acuerdo. Pero bueno, por lo que usted me comenta, igual son súper juiciosos con esto de la toma del peso y bueno, y el tamizaje de sobrepeso y obesidad en sus pacientes, y eso está, pues eso es de resaltar, eso está súper. Bueno, con respecto a hipertensión arterial, eh, vamos a ver que la hipertensión, pues finalmente es una de las enfermedades más frecuentes de la población adulta a nivel mundial. Va a ser una de las causas principales de muerte en el mundo. Más o menos se estima que se producen 10 millones de muertes al año en el mundo por hipertensión arterial. Y vamos a ver que al igual que con otras comorbilidades y como mencionaba también Mónica, pues efectivamente hay una asociación lineal entre el aumento de la presión arterial y qué tanta prevalencia o qué tanto van apareciendo todas estas comorbilidades cardiovasculares en el paciente y por supuesto qué tanta mortalidad hay. Sabemos también, por supuesto, que la toma de presión arterial en el consultorio, en esas visitas presenciales que tienen los pacientes, pues es el método más frecuente a nivel mundial también de diagnóstico de hipertensión arterial y es pues realmente lo que se recomienda que se debería hacer. Un poco normalmente cómo se diagnostica, cada cuánto se debe hacer el tamizaje de esa toma de hipertensión, de tensión arterial y lo que se recomienda incluso por la Asociación Colombiana de Cardiología es que ojalá en menores de 50 años, por lo menos una vez al año, eh, o, o- o más, pero mínimo, como mínimo, una vez al año, ojalá uno pudiera tomar esa presión arterial en los menores de 50 años. Sin embargo, los mayores de 50 años, la recomendación, si es que cada por lo menos 3 meses uno pueda tomarle la presión arterial al paciente o el paciente, pues si tiene algún aparato en la casa, se la pueda tomar. Es importante recordar que típicamente el diagnóstico de hipertensión no se hace con una sola toma, se necesitan mínimo 2 tomas por encima de 140/90 para diagnosticar hipertensión arterial. Entonces, pues es importante que si encontramos una toma de pronto en la consulta em, elevada, que podamos decirle al paciente que es importante que él de manera ambulatoria se tome la presión arterial, lleve un diario para que en la siguiente consulta de pronto podamos ver si sí efectivamente el paciente está hipertenso o no y sobre todo tenerlo como muy presente esta parte de la hipertensión arterial, como les decía, en los pacientes mayores de 50 años, donde uno ve que esa prevalencia empieza a aumentarse o esa incidencia, perdón, de hipertensión arterial empieza a aumentarse, se dispara también por el paso de los años. Vamos a ver qué hacer en caso de, por ejemplo, un hallazgo anormal. Fíjense ustedes que si encontramos, digamos, en esa consulta una presión por debajo de 130/85, vamos a decir que el paciente, y es un paciente por debajo de 50 años, vamos a decirle al paciente o vamos a tomarlo como una hipertensión normal. Sin embargo, si el paciente tiene factores de riesgo, como en el caso de la psoriasis, pues es importante igual cada año tomarle la presión arterial. Si el paciente, en cambio, lo encontramos que tiene una sistólica entre 130 y 159 y una diastólica entre 85 y 99, como les mencionaba, pues recomendarle al paciente que se haga un chequeo
ambulatorio de su presión arterial o que nuevamente regrese al consultorio o consulte a su médico de atención primaria para que le confirme en otra segunda oportunidad ese diagnóstico. Y si definitivamente encontramos que el paciente tiene una tensión arterial en nuestra consulta por encima de 160/100, pues sí es importante confirmarla en los siguientes días o máximo en las siguientes 2 semanas, porque lo más seguro es que el paciente sí tenga, con estas cifras de tensión arterial, lo más probable es que sí tenga el diagnóstico de hipertensión. ¿Qué más normalmente uno debería evaluarle en este paciente con hipertensión? Pues usualmente, digamos que nosotros en la consulta de medicina interna le pedimos un electrocardiograma al paciente que está recién diagnosticado con hipertensión, electrolitos, función renal, perfil de lípidos y glicemia y un parcial de orina como para mirar sobre todo la parte del sedimento y si hay proteínas en ese sedimento urinario. Y toda la parte de los hábitos y del peso, que por supuesto también debemos hacerla de manera regular en los pacientes con psoriasis. ¿Qué meta de tensión arterial debo tener entonces en mi paciente, independientemente de si el paciente tiene psoriasis o no? Lo que nos recomiendan las guías colombianas es que nuestros pacientes deberían estar todos por debajo de 140/90. De hecho, en población mayor de 70 años, y para aquellos pacientes que de pronto tengan un alto riesgo cardiovascular, la recomendación es que estén un poco más bajos, que estén en 130/80 milímetros de mercurio como meta de hipertensión arterial. Y que ojalá uno alcanzara ese target de hipertensión cuando arranca el manejo de los pacientes hipertensos en los siguientes o en los primeros 3 meses. Y ahora algunas consideraciones especiales, como en el caso de enfermedades reumáticos y psoriasis. Vamos a ver también que está descrito que tanto los pacientes con artritis psoriásica como con psoriasis se van a asociar con aumento de la prevalencia de hipertensión no controlada y no diagnosticada. Y vamos a hablar también, lo que ya habíamos mencionado, de que tener una enfermedad reumática me va a aumentar 1.5 puntos en ese riesgo cardiovascular. ¿Y qué medicamentos, digamos, están recomendados en el paciente con enfermedad reumática, incluida la psoriasis como primera línea de manejo para la hipertensión arterial? Ojalá podamos utilizar un inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, ya sea un IECA o un ARA2 o un calcio antagonista. Es básicamente la recomendación para el manejo de la hipertensión en estos pacientes. Y tener, como siempre, muy presente que hay algunos medicamentos para el control de la psoriasis y para el manejo de la psoriasis que pueden empeorar la hipertensión arterial. Y el clarísimo ejemplo de eso es la ciclosporina. Bueno, con respecto a la dislipidemia, vamos a ver algo muy similar y es que la dislipidemia también aumenta la incidencia, también se ve incrementada en los pacientes con psoriasis. Vamos a ver que en este estudio, donde se evaluaron diferentes factores de riesgo para infarto y otras enfermedades vasculares tras el diagnóstico de psoriasis, particularmente en el caso de dislipidemia, y es lo que vemos aquí en la gráfica de la extrema derecha, vamos a ver que de la cantidad de pacientes que tuvo este estudio, 1.900 pacientes también tenían diagnóstico de dislipidemia y que la incidencia acumulada era mayor en esta cohorte también de pacientes con psoriasis. Cuando hablamos de dislipidemia y de riesgo cardiovascular, creo que también nos surge una duda a todos y es qué escala de clasificación de riesgo cardiovascular es aplicable a la población colombiana. Y bueno, básicamente lo que salió este artículo en la revista colombiana de cardiología, donde nos habla que hay un espectro grande de scores que podemos utilizar. Está el ACCBD, está el SCORE, está Framingham, pero definitivamente digamos que de todos esos scores, el único que está validado, la única escala que está validada en Colombia es Framingham. Pero Framingham sobreestima un poco el riesgo en nuestra población, ese riesgo cardiovascular. Entonces, lo que nos recomiendan los cardiólogos de la Asociación Colombiana de Cardiología y Cirugía
es que tal vez uno debe tener como muy presente, más de que, o sea, pues por supuesto calcularles el score de riesgo, pero también debe tener uno muy presente cuáles son esos factores de riesgo, cuántos factores de riesgo clásicos tiene nuestro paciente. Y definitivamente si tenemos un paciente que tiene 2 o más factores de riesgo cardiovascular, debemos pensar que ese paciente, independientemente del score, debe ser clasificado o lo debemos tener en la mente como un paciente con mayor riesgo cardiovascular. Y aquí están algunos de los, digamos, de esos factores de riesgo clásicos que son considerados o que de una clasifican al paciente como con riesgo muy alto cardiovascular. Y el primero es, por supuesto, el paciente que ya tiene un diagnóstico de un infarto, pero no solo de un infarto, sino fíjense ustedes también de una angina inestable o incluso una angina estable, o el antecedente de haber tenido una revascularización coronaria o que le hayan puesto un stent, que haya tenido una IT o un accidente cerebrovascular o que tenga enfermedad arterial periférica. Si el paciente tiene alguno de estos, de una, yo tengo que pensar que es un paciente que tiene un muy alto riesgo cardiovascular. Adicionalmente, los pacientes con diabetes y que ya tengan daño de por lo menos un órgano diana o que tengan una larga duración de la enfermedad o un inicio muy temprano en el caso de una diabetes tipo 1, también los debo considerar un paciente con muy alto riesgo cardiovascular. Aquellos con enfermedad renal crónica, estadios 4 y 5, es decir, tasas de filtración por debajo de 30, que tengan una estimación de su riesgo de más del 10% o que tengan una dislipidemia familiar, también son, y tengan además con enfermedad cardiocerebrovascular documentada u otro factor de riesgo, también deben ser considerados de muy alto riesgo. Y fíjense también que de acuerdo a las nuevas metas y guías para el manejo del colesterol, de la dislipidemia, específicamente del LDL, en estos pacientes que son clasificados como muy alto riesgo cardiovascular, fíjense ustedes que la meta es reducción del LDL con respecto al basal de un 50% y ojalá el paciente tenga un LDL absoluto por debajo de 55. Si es un riesgo alto, la idea es que también pueda reducir el 50 o más con respecto al LDL basal o un LDL absoluto por debajo de 70. Y los pacientes que tengan un riesgo moderado, la recomendación es que tengan un LDL por debajo de 100 o un riesgo definitivamente muy bajo, un LDL por debajo de 116. Que también estas metas de LDL han sido recientemente modificadas y en realidad también se han vuelto más estrictas en términos de qué meta de LDL debe tener mi paciente de acuerdo al riesgo o a su categoría de riesgo cardiovascular. Unas recomendaciones generales de antes y durante el tratamiento, por ejemplo, si vamos a iniciar una estatina, es que cada cuánto debo entonces medirle el perfil lipídico. La recomendación es que uno inicia la estatina y más o menos entre 8 a 12 semanas después de iniciada la estatina, ahí debe evaluar por primera vez si alcanzó esas metas que nos está proponiendo la Asociación Española de Cardiología. Y si el paciente es adherente, ya alcanzó metas, pues en realidad una vez al año debería hacer ese seguimiento del control del perfil lipídico en nuestros pacientes. Otra pregunta típica es cada cuánto se deben medir las transaminasas en el paciente que se le inició una estatina. Ojalá se le pueda iniciar antes del tratamiento y en el control con el perfil lipídico más o menos a las 12 semanas. O si voy a aumentar la dosis de la estatina, pues como para tener también un basal. Y en pacientes con riesgo alto de diabetes y los que reciben estatinas a altas dosis, es decir, aquellos que son clasificados como riesgo muy alto, uno debería hacerle tamizaje también a estos pacientes de diabetes mellitus, que ya vamos a ver cómo se hace. Y ya para terminar, en la parte de la diabetes, pues vamos a ver que de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, uno puede dividir la diabetes, o existen como 4 tipos de diabetes. La tipo 1, que es la que es secundaria a la destrucción de las células beta pancreáticas produciendo un déficit absoluto de insulina. Este paciente necesita insulina.
La tipo 2, que es esa pérdida progresiva de la secreción de insulina, usualmente en el contexto de la resistencia a la insulina. Hay otros tipos específicos de diabetes, como los que son, por ejemplo, que tienen un componente monogénico, un componente genético, algunas enfermedades del páncreas exocrino que llevan finalmente también a que se produzca diabetes, o la que es inducida por medicamentos como por ejemplo por el uso crónico de corticoides, algunos medicamentos para el VIH o también en los pacientes posttransplantados. Y la diabetes mellitus gestacional, que es clasificada por la Asociación Americana de Diabetes como un cuarto tipo de diabetes. ¿Cómo se diagnostica diabetes? Uno debe tener dos de estas. Puede ser de la misma, pero debe tener dos, digamos, paraclínicos que apoyen y tomados de manera diferente, que apoyen el diagnóstico de diabetes. Vamos a ver que uno tenga una glicemia en ayunas con un ayuno mínimo de 8 horas por encima de 126 o que tenga una glicemia plasmática por encima de 200 después de 2 horas de administrada una carga oral de 75 gramos, que tenga una hemoglobina glicosilada por encima de 6,5 o en pacientes que tengan síntomas de hiperglicemia, que tengan una glicemia tomada al azar por encima de 200. Si yo tengo dos de estos positivos, porque sí debo tener dos, en el caso, por ejemplo, de que sea el mismo tomados en momentos diferentes del tiempo, al tener estos dos, hacemos el diagnóstico de diabetes. ¿Y a qué pacientes asintomáticos debo tamizar? Vamos a ver que a todos los pacientes, sin importar la edad, que uno encuentre en sobrepeso u obesidad y que tenga uno o más de los siguientes factores de riesgo, uno debería, sin importar la edad, considerar hacerle tamizaje para diabetes. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Fíjense, familiar en primer grado con diabetes, un riesgo alto y nosotros como latinos, digamos, estamos metidos ahí como riesgo alto de desarrollar diabetes, pacientes con historia de enfermedad cardiovascular, pacientes con hipertensión o en tratamiento, pacientes con triglicéridos por encima de 250 o HDL por debajo de 35, síndrome de ovario poliquístico, los pacientes sedentarios u otras condiciones asociadas a resistencia a la insulina, como la psoriasis, deberíamos arrancar ese tamizaje, sobre todo en los pacientes con sobrepeso y obesidad, de diabetes mellitus de manera regular. Ya que otros, digamos, pacientes también debería yo hacerles el tamizaje, digamos que al paciente que le encuentre yo una prediabetes, es decir, una hemoglobina glicosilada por encima de 5,7 y por debajo de 6,5, debería hacérselo anual. El paciente con antecedente de diabetes gestacional, el paciente con VIH. Para todos los pacientes, digamos, uno debería, así no tengan, digamos, si no tiene sobrepeso ni obesidad, y es un paciente totalmente sano, sin ninguna comorbilidad, por encima de los 45 debería hacerlo. Y si los resultados son, normales, aquí me equivoqué, debe repetirlo como mínimo cada 3 años de acuerdo al riesgo del paciente. ¿Cómo diagnostico prediabetes? Entonces, prediabetes la vamos a diagnosticar como una glicemia en ayunas entre 100 y 125, una hemoglobina glicosilada entre 5, 7 y 6,49, o una glicemia plasmática entre 100 y 100, entre 140 y 199 miligramos por decilitro después de 2 horas de administrada la carga oral de 75. Nuevamente tenemos esta revisión sistemática donde la idea era comparar la prevalencia y la incidencia de diabetes tipo 2 en pacientes con y sin psoriasis. Y lo que vamos a ver en los pacientes con psoriasis leve versus en aquellos pacientes con psoriasis moderada severa es que también la psoriasis se asociaba con un incremento del 59% de la prevalencia de diabetes y que hay un incremento del riesgo del 27% de desarrollar diabetes en pacientes únicamente por el hecho de ser pacientes con psoriasis. Y aquí vamos a toda esta parte de recomendación de estilo de vida saludable. Y bueno, aquí oigo también todos sus comentarios, pero bueno, digamos que estas recomendaciones en términos de ejercicio, la recomendación actual es que ojalá el paciente pueda hacer un ejercicio aeróbico de por lo menos una intensidad moderada, ojalá 150 minutos a la semana como mínimo,
Ojalá también esos 150 minutos sean distribuidos en el transcurso de la semana, más o menos 30 minutos de 5 a 7 días a la semana, y que lo acompañe ese ejercicio aeróbico con algo de ejercicio de resistencia, ojalá por lo menos de 2 a 3 días a la semana. Cuando hablamos de un ejercicio aeróbico de intensidad moderada, hablamos también de qué rango de frecuencia cardíaca o en qué rango de frecuencia cardíaca máxima se debería mantener nuestro paciente, típicamente más o menos hasta el 75% de esa frecuencia cardíaca máxima es considerado como un ejercicio de intensidad moderada. Con respecto a la dieta que hablábamos mucho la vez pasada, la recomendación de dieta, no solo, digamos, como para prevención de estas comorbilidades cardiovasculares, sino también para el paciente con psoriasis. Vamos a ver que está recomendado primero seguir una dieta, bueno, ahí vamos a dividirlo, digamos, si el paciente tiene sobrepeso y obesidad, la recomendación era empezar una dieta restrictiva en calorías, ojalá de tipo mediterráneo, con una meta de reducción de peso del 5 al 10% del peso corporal total en los siguientes 6 meses. Se ha visto que esa reducción del peso entre el 5 y el 10% del peso con el que arranca el paciente se asocia con mejor control de comorbilidades cardiovasculares, pero también de la psoriasis. Y ojalá, digamos que la recomendación de dieta sea una dieta mediterránea. ¿Qué suplementos, qué otras cosas, digamos, asociados a la dieta uno podría recomendarle al paciente y tienen tal vez algo de recomendación? Por ejemplo, los pacientes con deficiencia de vitamina D, eso es algo que deberíamos también buscar y que, por ejemplo, en las ciudades como Bogotá, donde uno vive muy tapado, pues la prevalencia de deficiencia de vitamina D es alta. Entonces, en los pacientes que tengan deficiencia de vitamina D, sí está la recomendación de hacer la suplencia de la vitamina D. Se ha visto que la vitamina D también juega un papel sobre el sistema inmune, entonces, pues súper importante esa suplencia de vitamina D. Se ha recomendado también que los pacientes tengan una dieta rica en antioxidantes y básicamente pues una muy buena fuente de antioxidantes los encontramos en las frutas y los vegetales. Entonces pues es importante recomendarles a los pacientes que consuman fruta fresca y vegetales. Esto los va a ayudar a la parte de los antioxidantes también con el control de su psoriasis. Y adicionalmente, la vez pasada, creo que era David, me preguntaba que qué otras cosas uno podría utilizar y, por ejemplo, cosas de los que encontré es suplencia o acompañarlos con omega 3, sobre todo con el 3, no con 6. Se ha asociado de pronto también con algo de mejoría de la psoriasis como digamos, como algo adicional que uno podría hacer. Más que, pues digamos, suplementarlo, de pronto recomendarle al paciente que coma alimentos ricos en omega 3, sea algunos pescados, las nueces, algunos aceites. Y otras cosas súper importantes que también uno debería recomendarle al paciente, además de la dieta, del ejercicio y de estar pendiente, que de verdad pues, tenga sus metas de dieta, es que tenga un consumo moderado de alcohol y, por supuesto, la parte del tabaquismo. Definitivamente el tabaquismo se ha asociado también, bueno, en todas las enfermedades y para todos los pacientes, por supuesto, uno siempre debe recomendar el cese de tabaquismo. Y con respecto a un consumo moderado es máximo un trago, 200 mililitros, un trago se conoce como 200 mililitros de cerveza o 100 mililitros de vino, una copa de vino al día. Para las mujeres, máximo 2, para los hombres. Y ya, si las mujeres consumen más de 3 tragos diarios o los hombres más de 3 tragos diarios, más de 4 tragos diarios, perdón, eso se considera como un consumo de alto riesgo de licor y pues por supuesto deberían tener como una intervención ahí. Durante la consulta de los pacientes con psoriasis, pues finalmente estas son como las recomendaciones finales de lo que uno debería hacer general en términos de paraclínicos, lo que uno debería hacer también de manera general en términos de tamizaje de peso, hipertensión, hemoglobina glicosilada,
glicemia en ayunas, colesterol y transaminasas y triglicéridos. Y bueno, ya para concluir, y muchísimas gracias para todos. La psoriasis, como vimos, es una enfermedad crónica e inflamatoria que se asocia a múltiples comorbilidades, sobre todo estas del espectro cardiovascular. Y definitivamente, como ustedes están haciendo, y creo que es una práctica muy buena y deberían hacerla todos los profesionales de la salud que manejen pacientes con psoriasis, es importante que uno no se le olvide esas comorbilidades cardiovasculares que tienen el paciente, que ya vimos van a reducirles la expectativa de vida y que además se van a presentar de manera más frecuente en los pacientes con psoriasis. Entonces es importante tenerlas siempre presentes y, por supuesto, hacer los tamizajes de manera oportuna en los pacientes con psoriasis. Y bueno, eso era todo lo que tenía para la mañana de hoy. Oigo sus preguntas. Veo que Mónica quiere que le mande el artículo. Claro que sí, Mónica. Te lo mando hoy mismo, te lo envío el artículo de la nutrición a tu correo electrónico. Voy a anotar tu correo por aquí. Gracias, Doc. Doc, mira, te quería hacer un comentario con respecto a eso que dijiste de la dieta mediterránea. En algún congreso de FUNCOVES se hablaba sobre los diferentes tipos de dieta y había una controversia porque los mismos Sí, médicos decían que dietas buenas no había. O sea, no hay ninguna mejor que la otra. Todo es indicado de manera individual en cada paciente, ¿verdad? En estos pacientes que nosotros manejamos, que tienen un nivel de vida, digamos que algunos bajos, no lo se les sé. puede recomendar dieta mediterránea. La dieta mediterránea es Es una de las cara. dietas más costosas, ¿sí? Total, total, Entonces, Mónica. yo en su momento, cuando hago el recuento alimenticio, yo tengo unos tipsitos que copio a los pacientes sobre qué mejorar en su alimentación y dentro de esa está el consumo de alimentos, de pescados azules y de todos esos alimentos que contienen mayor cantidad de omega 3. Sí, lo que tú dices es cierto. Así Debe es. prevalecer el porcentaje mayor de omega 3 sobre el omega 6, que también tiene efecto inflamatorio, efecto Ujú. contrario del omega 3. Pero generalmente estos pacientes, tú sabes que en su vida diaria no comen nada de esto ni lo van a conseguir por el alto costo. Yo en su Total. momento les sugiero es comprarse un suplemento por vía oral de omega 3 Ok. y tomarlo después de las Bueno, comidas, o suplemento multivitamínico como para suplir el aporte de vitaminas y minerales que no lo hace el consumo de frutas y vegetales en su alimentación porque no lo tiene. Entonces, digamos que recomendar dieta mediterránea como tal a estos pacientes no va, imposible. total, no, totalmente, Mónica. Tal vez yo creo que más que recomendar la dieta mediterránea a estos pacientes, pues digamos que uno, no sé, estoy totalmente de acuerdo contigo lo de la parte del suplemento de omega 3. Creo que otra cosa que podríamos hacer es la parte de mirar si hay deficiencia o no de vitamina D y pues si hay, hacer la suplementación. Y otra cosa, pues de pronto como estimular, que me imagino que tú lo haces, el aumento de consumo de frutas y verduras, que igual afortunadamente en nuestro país se consiguen, pues hay una gama amplia de frutas y verduras y tal vez de los alimentos, De eh, cosecha. exacto, de cosecha y pueden conseguirlos a un precio asequible, sí, más Sí, pero accesible. no lo hacen, Doc, no lo ¿No? hacen. Créeme que las condiciones económicas de lo que Sí, tú todo el tiempo estás escuchando es, doctora, yo no puedo seguir dieta porque mi situación económica no da para tanto. Y son de acuerdo. pacientes que en su momento reflejan el sobrepeso y la obesidad por el tipo de alimentación. Ahora otra cosa, el consumo de granos. Yo sé que en su momento son Total, considerados proteínas de origen vegetal, sobre todo en las pacientes que tienen algún tipo de dieta vegana, pero en ninguna dieta para adelgazar se le manda al paciente a comer leguminosas. Las leguminosas aportan gran cantidad de de carbohidratos calorías. y de calorías como tal. Entonces, digamos que hoy en día hay una serie de controversias en toda la teoría con la Total, práctica, ¿sí? Del dicho total, al trecho es diferente, Doc. total.
Total, Mónica, tienes toda la razón. Es cierto la parte de los granos, que sí, a mí se me olvidó comentarla, que claro, está metida ahí también entre otras de las recomendaciones de la dieta mediterránea y es ese consumo aumentado de granos por lo menos 2 veces a la semana, pero sí, claro, tiene un alto contenido de calorías y bueno, y si uno quiere que el paciente pierda peso, igual, digamos que la recomendación es que tenga sobre todo una dieta con restricción de calorías al día. Total. En ese artículo que leí mencionaban una restricción de 800 a 1000 calorías diarias, que a mí me parece bastante restrictiva, pero bueno, no sé cómo lo ves tú. No, ya lo hablamos en la charla anterior, ¿se acuerda, doctor Helber, donde hablábamos sobre el estrés y la situación de dietas disminuidas de menos de 1500 calorías diarias, donde el mismo organismo crea un mecanismo de defensa y en lugar de metabolizar ese poquito de aporte calórico que se le da en la ingesta diaria, lo que hace es que lo almacena. Entonces las personas, en lugar de bajar de peso, aumenta su tejido adiposo y lo que pierden es masa muscular. Entonces, es de ahí que se dice que eso es una explicación lógica a aquellas personas que todo el tiempo viven haciendo dieta y en su momento dicen, yo casi no como o restringo comidas y yo no sé por qué no bajo de peso. Lo que hacen es terminar subiéndose de peso. Otra cosa Interesante. que yo no sé, a veces digo, ¿por qué los médicos de dermatólogos de psoriasis en su momento mandan ácido fólico para la absorción del hierro, pero no un complejo B completo, cuando si el complejo B ayuda en su momento a la desinflamación también articular, dolencias musculares, y acuérdate que también actúa sobre el sistema nervioso central. Entonces, no sé por qué no formulan complejo B como tal. Bueno, eso sí, yo creo que lo vas a ver sobre todo asociado en los pacientes que están tomando metrotrexate y es porque parte de la, digamos que indicación del metrotrexate va a ir a actuar y va a ir disminuir sobre todo los niveles de ácido fólico. Entonces, parte de la recomendación del paciente con el manejo con metrotrexate es que hay que hacer suplencia de ácido fólico, ojalá 5 miligramos, por lo menos 5 miligramos de ácido fólico a la semana, que no se deben administrar, de hecho, al mismo tiempo del metrotrexate. Es decir, si el paciente se aplica o toma el metrotrexate en los sábados, la idea es por lo menos esperar y suplir entonces esos 5 miligramos de ácido fólico en el transcurso de la semana que no se den. Entonces yo creo que es por eso que lo ves, que hay mucho ácido fólico y es porque es parte del manejo asociado a metrotexate. Sí, Doc, yo lo que decía era también recomendarles el complejo B como tal. Acuérdate que hay gente que se inyecta neurobión, complejo B para las dolencias articulares musculares. Entonces digo yo, no sé por qué los dermatólogos, Doc, Helbert, en el programa de psoriasis también no les recomiendan consumo de suplementos de complejo B. Yo creo que ellos, mejor dicho, ellos tienen que sí o sí garantizar que tomen el ácido fólico. Entonces yo creo que por eso seguramente mandan solo el ácido fólico, pero no sé qué opine doctor Pardo. No, sí, va muy en relación a lo que nos comenta la doctora. Es básicamente por esa razón, pero obviamente, pues ellos tienen unas indicaciones, digamos, dentro de los parámetros de prescripción, ¿no? Sobre todo, pues enfocados a las terapias tópicas, sistémicas, biológicas. Y pues claro, por ejemplo, dentro de las sistémicas, pues está esa asociación del ácido fólico como suplemento, pues a ese déficit que puede ocasionar el metotrexato, que es, digamos, que la indicación por la que ellos lo hacen. Pero pues digamos que ya si tú, por ejemplo, consideras que hay una recomendación específica para algún paciente, pues se podría, digamos que obviamente mirar la opción, claramente. Doctora, no sé, bueno, primero comentar o preguntar más bien a mis compañeros del equipo si alguno tiene alguna pregunta pues obviamente relacionada para la doctora a esta hora. Porque yo tenía una en relación a la escala, pues a la recomendación, no sé, de la experiencia de la doctora, qué escala de pronto para evaluar riesgo cardiovascular. La doctora nos comentaba algunas, nos decía que pues en Colombia la validad es la de Framingham, pero
digamos, también está pues la ACCBD, ¿no? Que digamos que ahí lo que veía era es que toca multiplicar por 1.5, ¿cierto? Sí, doc. En los pacientes con psoriasis e incluso con enfermedades autoinmunes, uno debería multiplicar lo que le da por 1.5 independientemente de la escala que utilice. Yo Ok, creo, o sea, esta recomendación de la Asociación Colombiana de Dermatología de más bien hacer ese conteo de los factores de riesgo, igual creo que lo debemos tener presente, pero efectivamente, pues yo en lo particular en la consulta también utilizo ACCBD usualmente. Pero sí, digamos que la validada es Framingham y uno, pues digamos que podría utilizar Framingham. Sí, señor. ok, pero vale, muchas gracias. Sí. Y Vale, bueno, considerar esos pacientes con enfermedad autoinmune con mayor riesgo únicamente por el hecho de tener ese antecedente. claro, claro que sí. Creo que David había puesto un comentario en el chat. Ahí yo se los dejo a criterio del doctor Pardo. Ahí está la parte de psoriasis en pacientes embarazadas. Creo que la vez pasada, la próxima vez nos era parte de la clinimetría, pero con gusto, Fría. pues, y en la siguiente creo que era algo con COVID, vacunación. No sé si quieran que dejemos así o si en una próxima oportunidad hacemos psoriasis y embarazo también con el mayor de los gustos o si cambiamos alguna de las próximas sesiones por psoriasis y embarazo. Yo soy abierta a lo que ustedes me indiquen y vean que también es más útil para ustedes lo van a necesitar y a utilizar más. Con el mayor de los gustos ahí quedo como pendiente, doctor. Vale, doctora Alejandra, muchísimas gracias. Sí, claro, definitivamente pacientes embarazadas es un tema interesante también y no, obviamente, claramente hay algunas variaciones en cuanto a terapias, en cuanto a manejo también que se les da. Entonces, creo que sí lo podemos considerar. De pronto ahorita reevaluamos o revisamos nuevamente el cronograma de actividades y Claro que miramos, sí, doctor. miramos pues a ver a la necesidad, pero creo que sí, sí es un tema bastante interesante que, por supuesto, si la doctora nos puede ilustrar un poco más en el tema, con mucho gusto, doctora. Obviamente estaremos comunicándole. Pues no Claro que sí, sé, doc. Yo ya quedo súper estamos pasándonos pendiente. un poquito de la hora, Sí, sí. pero doctora, le agradecemos muchísimo. No sé si de pronto alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda para cerrar, antes de cerrar ya esta sesión. Bueno, pues Mónica, yo te envío entonces el artículo. bueno, vale, doctora, pues entonces muchísimas gracias. Ha sido un gusto Ustedes. nuevamente esta semana, pues tener esa sesión educativa esta semana. La verdad es que son temas de bastante interés, creo que para todo el equipo acá que está presente. Nos permite pues obviamente fortalecer nuevamente, recordar conceptos y pues sobre todo aplicarlos a los pacientes que son los que finalmente se benefician de tener claros esos conceptos también que la doctora nos acaba de complementar el día de hoy. Así que, doctora, muchísimas gracias y pues a todos también, gracias por su asistencia. Pues concluimos entonces esta sesión educativa. Que tengan un feliz día. Feliz día para todos. Nos vemos Vale. el viernes. Muchas gracias. Gracias, doctora, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias.